pues para seguir viendo los capítulos de los escritos de Luisa Picarreta, vamos en el volumen 2. Hoy es nuestro diálogo número 17. Y bueno, pues adelante en lo que vamos. Pues sí, Guille. Mira, como decías ahorita, creo que vale la pena volverlo a decir. Estamos tratando de ir recorriendo los escritos de Luisa, o sea, en la misma, ¿cómo decir? Con el mismo orden con que nuestro Señor se los fue dictando, ¿verdad? Sí. Y solamente haciendo pequeños comentarios sobre alguno de ellos y recalcando algunas cosas que son importantes. Sobre todo como semáforo, como aviso para nosotros, como habíamos marcado. O sea, porque estos volúmenes son sobre las virtudes. Entonces, mucho de lo que estamos hablando nos debe servir como una señal para saber si vamos bien o no, en el sentido de nuestro comportamiento, como ya habíamos dicho, ¿te acuerdas? Sí. Así que, bueno, pues seguimos. Vamos a empezar con mayo 19 de 1899. Y aquí nuestro Señor le habla de la humildad. ¿Sí? Y le dice, esta mañana sentía temor de que no fuera Jesús, sino el demonio que me quería engañar. ¿Te acuerdas que ya habíamos hablado de este temor constante de Luisa? Uh-huh. Y que nuestro Señor le da en uno de los capítulos anteriores datos para saber si realmente va bien o no, o sea, si es el demonio o él. Así que pues simplemente vale la pena para recordar que está ya aclarado, ¿no?, en el programa anterior. Sí. Entonces dice, sentía temor de que no fuera Jesús, sino el demonio que me quería engañar. Entonces Jesús ha venido y viéndome con este temor me ha dicho, la humildad es la seguridad de los favores celestiales. La humildad viste al alma de tal seguridad que las astucias del enemigo no penetran dentro. La humildad pone a salvo todas las gracias celestiales, tanto que donde veo la humildad hago correr abundantemente cualquier clase de favores celestiales. Por eso no quieras inquietarte por esto, sino con un ojo simple mira siempre en tu interior si estás investida por la bella humildad, y de todo lo demás no te preocupes. Creo que esto es importantísimo, Guille, porque el conocimiento de Dios nos puede llevar fácilmente a un vicio que se llama soberbia espiritual. ¿Sí? Y esta soberbia espiritual se basa mucho en el yo sé, yo conozco mucho, yo sé mucho de Dios. Y siempre la soberbia, no importa de qué tipo sea, es producida, inoculada por Satanás, que es el padre de la soberbia. Así que cada vez que nos venga la idea de si esto es o no de Dios, así como le venía a Luisa, bueno, pues debemos hacer ese acto de interiorizarnos para reconocer que existe en mi interior. Si existe la humildad de decir soy nada, esto, Dios es todo, Dios es lo que esto es de Dios, yo no soy digno, pero sinceramente estamos en buen camino, esto es de Dios. Si este conocimiento me da algo en el interior, aunque sea ya muy en el fondo,
de cierta complacencia, de cierta seguridad, de cierta, no sé, sentimiento, decir, yo sé de Dios, yo sé más que los demás de Dios, yo, yo, ahí debemos tener cuidado, porque probablemente lo que estamos leyendo no sea de Dios o lo que estamos interpretando no sea de Dios. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, creo que esto vale la pena recalcarlo, la humildad, ¿sí? Por eso Jesús le dice que la humildad es la seguridad de los favores celestiales y que esta humildad reviste al alma de tal seguridad que el otro, el enemigo, no puede penetrar. Así que eso debemos tenerlo, como te digo, siempre presente, ¿no? Ujú. Continúa Luisa y dice, después me ha hecho ver muchas personas religiosas y entre ellas sacerdotes, también de santa vida, pero por cuán buenos fueran, no había en ellos ese espíritu de simplicidad para creer en las tantas gracias y en los tantos diversos modos que el Señor tiene con las almas. Y esto es otra de las cosas, bueno, es que todo es importante, pero iba a decir, esto es otra de las cosas importantes, bueno. Sí, 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 sí. Esto es algo que debemos también irlo recalcando, porque a veces leemos y lo pasamos tan rápido que no nos queda nada en la mente. Entonces, bueno, hay que entender y el por qué nos vamos deteniendo tan frecuentemente. Dice, por cuán buenos fueran, o sea, no importa qué tan bueno sea la persona religiosa o el sacerdote, porque se está refiriendo a los dos, y de santa vida, fíjate, ya está hablando de la práctica de las virtudes, o sea, personas virtuosas realmente, santas a modo humano, pero no había un espíritu de simplicidad para creer en las tantas gracias y en los tantos diversos modos que el Señor tiene con las almas. Las dudas sobre Luisa y las dudas de todo lo que Dios quiere hacer en nosotros. Siempre esas dificultades que vamos encontrando, ¿cómo puede ser esto? Es que esto no es de esta manera, es que yo sé algo que parece diferente, es que a mí me han dicho. Toda esa serie de problemas, de obstáculos que nos ponemos nosotros mismos, es simplemente porque no somos simples. Las almas simples son las almas que creen en Dios. Y una vez que creen en Dios, que creen en Jesús, le creen a Dios y le creen a Jesús, sin poner cortapisas. Ujú. Si yo entiendo que Dios es todopoderoso, yo no veo por qué no pueda creer que puede hacer todo lo que me está diciendo que puede hacer. Ujú. Entonces continúa Jesús y le dice, yo me comunico a los humildes y a los sencillos, porque pronto creen en mis gracias y las tienen en gran estima, aunque sean ignorantes y pobres. Pero con estos otros que tú ves, o sea, con los que le había mostrado nuestro Señor, yo soy muy reacio, porque el primer paso que acerca el alma a mí es el creer. Entonces sucede que estos, con toda su ciencia, doctrina y hasta santidad, no prueban nunca un rayo de luz celestial. Esto es, caminan por el camino natural y jamás llegan a tocar ni siquiera por un momento lo que es sobrenatural. Esta es también la causa del por qué en el curso de mi vida mortal
No hubo ni siquiera un doctor, un sacerdote, un poderoso en mi seguimiento, sino todos ignorantes y de baja condición, porque mientras más humildes y simples, son también más fáciles en hacer grandes sacrificios por mí. Y esto es algo que siempre lo hemos tenido a la vista, Guille. Lo hemos tenido delante, lo hemos leído, nos lo han predicado y nunca lo hemos analizado. Un Jesús que viene al mundo a darnos toda esta inmensidad de conocimiento sobre la divinidad, sobre Dios y sobre el hombre, y que los sacerdotes, la iglesia, no lo acepta. Siempre pensábamos que porque iba en contra de sus intereses, que porque, en fin, ponemos mil cosas. Y lo vemos que se va hacia los humildes, o sea, hacia los pobres. Y de repente dice uno, bueno, y un Jesús que es la sabiduría infinita de Dios, que es el mismo conocimiento de Dios, que se goza, que se recrea en estar con personas humildes de muy bajo conocimiento, de muy baja posición, de muy bajo todo, pero donde encuentra cosas que son como perlas preciosas. Encuentra humildad, encuentra sencillez, encuentra amor, pero un amor real, un amor de alguien que se entrega totalmente. Y dentro de todo esto encuentra esa simplicidad de la persona en que todo lo cree. Y por eso es que Jesús puede obrar tantos milagros, tantísimos milagros en el pueblo, por la simplicidad del pueblo que cree. Recuerda que siempre Jesús decía, ¿crees que lo puedo hacer? Y Sí. cuando la persona contestaba, creo, es cuando el milagro sucedía. Sí. Y los pudientes, los grandes, aquí Jesús usa todos, nunca hubo ninguno. Sabemos que uno que otro, ¿no? Pero en forma general no lo aceptaron por eso, porque se creían sabios, se creían algo. Así que esta simpleza, que para el mundo es casi un insulto, cuando tú le dices a alguien, ay, eres muy simple, ¿qué le estás diciendo? Sí. Bueno, Sí, se puede interpretar como que pues eres muy poquita cosa, muy simplista. ándale, muy simplito, creo que esa palabra está bien. Eres muy simplito. Así es, tenemos esa enorme desgracia de que siempre minimizamos las cosas y las vemos a un nivel inferior. Entonces, qué maravilla que tú me dijera, ay, Salvador, eres muy simplito. En ese momento voy a decir, vaya, creo que es real. Ya no es que me sienta, sino que realmente soy simplito y Dios se puede comunicar conmigo. Bueno, entonces debemos ser simples, debemos ser pobres de espíritu. Esto es lo que Jesús decía, bienaventurados los pobres de espíritu. Ujú. Bueno, porque mientras más humildes y simples, somos más fáciles de ser atrapados por Dios. Digo, atrapados en un sentido. Sí, claro. Nos vamos al siguiente, Guille, mayo 23 de 99. Y nos vamos hasta el sexto párrafo, Guille, donde dice, después de esto, me he sentido fuera de mí misma junto con Jesús. Había muchas personas. ¿Quién ambicionaba las riquezas?
quién el honor, quién la gloria, y quién hasta la santidad, y tantas otras cosas, pero no por Dios, sino para ser tomadas en cuenta como algo grande por las demás criaturas. Jesús, dirigiéndose a ellas, moviendo la cabeza, les dijo: «¡Qué tontos sois! Os estáis formando la red para enredaros». Después, dirigiéndose a mí, ha dicho: «Hija mía, por eso la primera cosa que tanto recomiendo es el desapego de todas las cosas, y hasta de sí mismo. Y cuando el alma se ha desapegado de todo, no tiene necesidad de hacerse fuerza para estar lejos de todas las cosas de la tierra, que por ellas mismas se ponen a su alrededor, pero viendo que no son tomadas en cuenta, más bien despreciadas, dándole un adiós, se despiden para no darle más molestia». Cuando hablamos del desapego, Guille, cuando hablamos de ese quitarnos todo, de no confiar en las riquezas, generalmente nos vamos a la parte externa. Esto ya se ha comentado en varias ocasiones, pero el hombre siempre va anhelando tener algo, quedarse con algo, y en la mayor parte ambiciona la parte externa, las riquezas, el honor, la gloria, sí, pero aquí Jesús la lleva a ver que hay personas en el bien que están anhelando la santidad, y la santidad es cosa personal. Sí, La santidad no es un amor puro, porque ya lleva el interés de obtener la santidad, ya lleva el interés de ser, de tener algo para ti. No está mal, o sea, entendido sí, pero no es lo perfecto. Y lo perfecto es acercarse a Dios sin ni siquiera pensar en la santidad. Yo diría, ¿realmente será verídico mi amor hacia Dios si me acerco a Él y hago las prácticas que sean, no importa, pero con la finalidad de llegar a ser santo? Claro que ya no es total mi entrega. Yo solito me estoy marcando un límite en mi santidad. No sé si me explico. sí, como dice Jesús, adelante, tú mismo te puedes enredar ahí. Ujú. Y yo me estoy marcando el límite de santidad humana. No Sí, quiero llegar al punto de igualdad con Dios. Quiero ser santo. Y eso para que me reconozcan a mí. sí, Cuando que mi único interés es que reconozcan a Jesús. ah, O sea, si yo hago algo por Jesús, lo hago por Él, para que Él sea conocido, para que Él sea amado, para que todo mundo le llegue a Él. Pero si pongo ahí que digan, es que vengo a ti, Señor, por medio de Salvador, ya la molé, porque ya me puse yo, y entonces yo solito me estoy quitando de la igualdad con Jesús. ¿De acuerdo? sí, Entonces, por eso es que lo primero que nos recomienda y lo que nos va a estar remarcando durante todos los escritos es el desapego. El desapego a nosotros mismos, ¿sí? Que en ujú, el momento en que ya estoy desapegado de todo, ya no tengo necesidad de esfuerzos para estar lejos de todo, aún de la gloria, del honor y de la estima propia. así es. Sí. Bueno,
Una de las cosas, en el siguiente capítulo, Guillermo, mayo 26, hay algo que es conveniente recalcar respecto a esto, porque va muy, muy de la mano. Dice Luisa, esta mañana me encontraba en un aniquilamiento tal de mí misma, hasta sentirme odiosa y fastidiada. Me parecía ser la más abominable que se pudiera encontrar. Me veía como un pequeño gusano que se movía y se movía, pero siempre quedaba allí, en el fango, sin poder dar un paso. Oh Dios, qué miseria humana. No obstante, después de tantas gracias que me has dado, soy tan mala todavía. Y mi buen Jesús, siempre benigno, con esta miserable pecadora ha venido y me ha dicho: en las almas buenas, Guille, en las almas que van avanzando en este camino de espiritualidad, va cada día haciéndose más patente nuestra nada. Y nuestra nada, lógicamente, nos lleva a ver que somos abominables, así como lo pone Luisa, ¿no? Sí, Y un aniquilamiento de llegar a decir, es que el hecho de decir soy nada es pavoroso para el ser humano, así es. ¿sí? Y esto va junto con lo que comentábamos en el capítulo anterior. O sea, a no querer nada de mí para que todo sea de Él. ¿Sí? Así es. Bueno. Entonces Jesús le dice a Luisa, el desprecio de ti misma solamente es loable cuando está bien investido por el espíritu de fe. Pero cuando no está investido por el espíritu de fe, en vez de hacerte bien, te puede dañar, ¿sí? Porque viéndote tal y como tú eres, que no puedes hacer nada de bien, desconfiarás, permanecerás abatida, sin animarte a dar un paso en el camino del bien, pero apoyándote en mí, esto es, invistiéndote del espíritu de fe, vendrás a conocer y a despreciarte a ti y al mismo tiempo a conocerme a mí, confiando del todo en poder obrar todo con mi ayuda. Y he aquí que haciendo de esta manera, caminarás según la verdad. Y o sea que se entiende en la primera parte de que ahí puede entrar la depresión Así es, y en la segunda parte pues te aseguras de no caer en una depresión puesto que te confías a Jesús. O sea, eres nada, pero te reconoces nada, pero también reconoces que todo lo recibes de Jesús. exacto. O sea, este pedacito, así como tú dices ahorita, Guille, es como el punto principal de cualquier padecimiento de tipo emocional o Sí. psicológico. Y la depresión, como tú dices, tiene su fundamento en esto. Claro, hay otra cosa que, bueno, se puede marcar de una vez. O sea, es el desprecio de uno mismo en el alma que está siguiendo un camino espiritual. O sea, nos lleva a desconfiar de todo, nos lleva a estar sin ánimo y abatirme porque no puedo hacer nada. Me siento incapaz, pero ante Dios. Entonces nunca caeré en una depresión. Voy a caer en abatimiento, en desesperación, pero hacia Dios. No sé si queda claro, espérame tantito. Como voy
conociéndome a mí mismo, pero al mismo tiempo voy conociendo a Dios, en ese momento es en que Dios tiene que empezar a llenar ese vacío mío y empezar a entender que fui creado para Él, que fui creado para que el todo viviera en la nada. Y entonces no solamente voy a salir de ese estado, sino voy a ser feliz por ser nada, porque gracias a que soy nada, el todo me asocia a Él mismo y me da el todo a mí como propio. ¿De acuerdo? Ese es como el camino natural. Pero cuando no tengo a Dios enfrente, Guille, lo único que me puede llevar a sentirme nada es la falta de retribución de las personas hacia mí, pero de una retribución que yo quisiera tener y que no tengo. O sea, yo pienso que soy grande. Yo pienso que merezco determinada situación, pero como no la obtengo, entonces voy cayendo en desesperación y en sentirme menos, porque digo es que no me dan lo que yo quiero y me empiezo a sentir disminuido. Pero en el interior, lo que está fermentando todo aquello es la soberbia. Así que de alguna manera podemos decir que este sentirme nada me puede llevar a deprimirme en el terreno espiritual, sí, pero siempre confiando en Dios. Si caigo en una depresión, entonces el problema es al contrario, es que soy terriblemente soberbio y al no obtener lo que creo que debo obtener, es como me voy disminuyendo y voy cayendo en depresión porque no soy lo que pretendo ser y no confío en Dios, sino confío en mí. No sé si se entiende el símil que hice. ¿Sí? Y muy importante este comentario, porque como bien dices, ¿no? Nos vamos identificando con lo que vamos leyendo y nos va sirviendo de parámetro a ver cómo vamos, cómo le estamos haciendo, cómo estamos entendiendo ese reconocer ni nada Ujú. y cómo lo estamos eh, dirigiendo, ¿no? Así es. Muy importante ese comentario. Digo, porque el que va en el camino espiritual reconoce su nada, pero por conocimiento de sí mismo. Y se llega a sentir nada, y en ese momento, si se pudiera no confía en Dios, se abate, se Sí, desespera, no se sí, deprime, se abate y se desespera. sí, como le dice Jesús al el conocimiento de sí mismo y el conocimiento de Dios tienen que ir de la mano, Así es, porque si solo te quedas en el conocimiento de sí mismo, pues te hundes terriblemente. así es, porque como no tienes en quién confiar, confías en ti, y eso se llama soberbia. Y la soberbia te lleva a querer recibir más de lo que el mundo te quiere dar. Y piensas que lo mereces todo, cuando que en realidad no estás recibiendo todo lo que quisieras recibir. Es como los emperadores romanos, Guille. Llegó alguno que se proclamó Dios, entonces lógicamente deben haber llevado una vida pavorosa, porque Así es. no obtenían el reconocimiento que querían de todos los demás. Y un ejemplo actual, Hitler. Y esto es dicho por Jesús, no es dicho por mí ni por nadie. Esto es dicho por Jesús. Hitler, una de sus principales metas en la vida era el
crear, bueno, el imponer su nueva religión. Ese era el punto de la Segunda Guerra Mundial, cosa que nadie ha tocado. Claro, porque nadie piensa en Dios, pero él quería una nueva religión. Él quería erigirse casi como Mesías. Por eso era la vida tan despreciable que llevaba el pobrecito y que lo llevó a hacer todas las atrocidades que hizo ante la frustración de su propia soberbia. O de su propia nada en Dios. No, por eso, de su propia soberbia. El inoculado por Satanás. Y hay un discurso, no recuerdo ahorita, hay un discurso público de él donde da a entender todo esto. Eso es bastante interesante. Algún día lo podemos comentar. Bueno, sigue Luisa y dice, ¿cuánto bien hizo a mi alma este hablar de Jesús? Y ojalá y que nos hiciera bien a nosotros, ¿no? Sí, sí, cómo no. No nada más decir, ay, qué bueno que le hizo bien a Luisa. A Luisa, no. Sí, se trata también ahora, bueno, le hizo bien a Luisa en su momento, pero ahorita es nuestro momento. Así es. Entonces dice, he comprendido que debo entrar en mi nada y conocer quién soy yo, pero no debo detenerme ahí, sino que enseguida, después de haberme conocido a mí misma, debo volar al mar inmenso de Dios y ahí detenerme a tomar todas las gracias que se necesitan para mi alma. De otra manera, la naturaleza queda debilitada y el demonio buscará medios para arrojarla en la desconfianza. Bueno, pues es más o menos lo que ya comentamos, ¿no? El siguiente capítulo, Guille, es más o menos lo que ya comentábamos también. La pedagogía de Jesús es irnos llevando por algunos temas, 1, 2, 3 lecturas, y de repente como que nos cambia la jugada, ¿no? Uh-huh. Para ponernos en otro punto, pero debe tener una finalidad. Y un enlace. Hay un enlace, pero bueno, simplemente vamos a seguir el orden, no vamos a querer alterarlo. Entonces el siguiente capítulo, mayo 31, dice, esta mañana, estando en mi habitual estado, mi adorable Jesús ha venido y al mismo tiempo vi al confesor. Jesús se mostraba un poco disgustado con él porque parecía que el confesor quería que todos aprobasen que lo mío era obra de Dios y casi quería convencer a otros sacerdotes con manifestarles algunas cosas de mi interior. Y esto lo hemos vivido, Guille, e incluso lo hemos sentido. No somos confesores, claro, pero hemos sentido esa como ansia de que todos aceptaran esto. Sí. ¿Sí? Y lo vemos tan grande, tan, no sé, tan sublime, que quisiéramos así fervientemente que todos aceptaran esta doctrina, pero no es así, ¿sí? Y entonces, fíjate bien, el sacerdote quería convencer a los otros sacerdotes manifestándoles cosas del interior de Luisa. Nosotros, a veces, no solo manifestamos cosas de Luisa, inventamos cosas de Luisa. Y ya sabes a veces a lo que nos referimos con eso. Y en ocasiones tenemos la tentación de empezar a decir lo que Dios ha obrado en nuestro interior.
ya te habrás topado con personas que lo manifiestan como decir, es que vean lo grande que es esto, Dios ha hecho esto en mí. Sí. Los famosos testimonios, Ujú. ¿de acuerdo? Sí. Y aunque no es el momento, no es el capítulo, pero creo que es el momento. El primero, le dice Jesús, esto es imposible. O sea, imposible el que todos acepten que esto es de Dios, que esto es verídico y que esto es real. Dice, hasta yo tuve contrarios, y esto en personas de las más notables, y también sacerdotes y otras dignidades. Tuvieron que decir sobre mis santas obras, hasta tacharme de endemoniado. Estas oposiciones, aun por personas religiosas, yo las permito para hacer que a su tiempo pueda relucir más la verdad. ¿De acuerdo? Ujú. Que quieras hacerte aconsejar por 2 o 3 sacerdotes de los más buenos y santos y aún doctos para tener luz y hasta para hacer lo que quiero yo en las cosas que se deben hacer, como es el consejo de los buenos y la oración, esto yo lo permito, pero el resto no. ¿Cuál es el resto, Guille? O sea, El exteriorizar, perdón, sí. sí, No, tú, adelante. el exteriorizar las cosas de Luisa, el exteriorizar las cosas que pasaban en el interior de Luisa Sí. y, lógicamente, en el exteriorizar lo que aparentemente Dios obra en tu interior. ¿De acuerdo? Ujú. Dice, esto sería querer hacer un derroche de mis obras y ponerlas en burla, lo que mucho me disgusta. Ay, sí. Eso es terrible. Ujú. Porque a eso se presta a veces cuando hay personas, Dios sabe con qué intención, ¿verdad?, de que hablan de su interior, pues no todas las personas reciben con bien esos testimonios o eso que para ellas es de mucho valor. Así es. Y puede ser que sea de mucho valor, Guille. O Ujú. sea, yo me imagino que una comunicación, una locución de Jesús, de María, de quien sea, a un alma, debe ser de un valor inmenso. Claro, Porque y aumenta tu fe. así es, te hace crecer, te hace, no sé, te da una seguridad increíble. Pero, pero, si lo empiezas a manifestar, lo único que te dejó fue soberbia. Y un vacío. Por eso, ahí iba yo ahorita, porque decía yo que no es el capítulo, pero hay un capítulo donde el Señor habla de los testimonios y dice que cuando el alma externa lo que Dios hace en su interior, el alma se vacía de todo eso y entonces quedas vacía de todo el obrar de Dios. Que la única manera de no perder la fuerza interior es cuando lo comunicas en el sacramento, o sea, en el sacramento o con el confesor, que te abres al confesor para decirle, para externarle lo que está pasando en ti, ¿de acuerdo? Sí. Porque ahí la fuerza del ministerio sacerdotal no te deja vaciarte, pero fuera, así en público, lo que aparentemente es muy bueno porque vas a dar testimonio de lo que Dios obró en ti, eso no es adecuado. Mejor que den testimonio tus obras. Eso. O sea, si Dios ha obrado en ti, esa obra se va a notar en tu obrar. Deja que tu obrar
Deja que tus obras manifiesten lo que Dios obra en ti, pero tú no lo externes, ¿de acuerdo? Dice, eso sería querer hacer un derroche de mis obras y ponerlas en burla. Claro, porque todo el mundo va a decir, ay, sí, cómo no. Y lo hemos dicho y lo hemos oído, ¿sí? Entonces, cuando alguien manifiesta lo que Dios hace en su interior, lo primero que puedo pensar es, hay un orgullo personal, hay una soberbia espiritual manifiesta. ¿De acuerdo? Bueno. Después me dijo a mí, lo que quiero de ti, o sea, lo que quiere de nosotros, es un obrar recto y simple. Y eso es lo que va a manifestar lo que Dios obra en nuestro interior. Que del pro y del contra de las criaturas no te preocupes. Déjalas pensar como quieran, sin tomarte el más mínimo fastidio, pues el querer que todos sean favorables es un querer desviarse de la imitación de mi vida. Bueno, ¿de acuerdo? Importantísimo, importantísimo tenerlo en cuenta. Junio 2, Guillén. Dice, acerca del conocimiento de nosotros mismos. En el párrafo 4 dice, después de esto, Jesús me ha dicho, el favor más grande que puedo hacer a un alma es el hacerse conocer a sí misma. El conocimiento de sí y el conocimiento de Dios van de la mano, que es lo que tú decías hace un momento. El conocimiento de sí y el conocimiento de Dios van de la mano. Por cuanto te conozcas a ti misma, otro tanto conocerás a Dios. Esto también es importante, porque en la medida que yo entienda, que yo sepa que soy nada, que no tengo nada por mí mismo, voy a ir entendiendo que todo lo que tengo es de Dios. ¿Sí? Sí, ¿Qué tienes que no hayas recibido? así es. ¿Sí? Dice, el alma que se ha conocido así, viendo que por sí misma no puede obrar, no puede obrar nada de bien, esta sombra de su ser la transforma en Dios. Y de esto sucede que Dios hace todas sus operaciones. Sucede que el alma está en Dios y camina junto a Él, sin mirar, sin investigar, sin hablar, en una palabra, como muerta, porque conociendo a fondo su nada, no se atreve a hacer nada por sí misma, sino que ciegamente sigue las operaciones del Verbo. Bueno, en el momento que vamos conociéndonos, dice Jesús, esta sombra de su ser, o sea, ya no soy una vil sombra, me transforma en Dios. ¿De acuerdo? Entonces, este me transforma en Dios no es más que hace que Dios viva en mí y en ese momento dependo totalmente de Él. En ese momento, junto con Él, soy Él. ¿Sí? Bueno, Sí, cosa grandísima. cosa grandísima, exacto. Nos saltamos, Guille, y nos vamos hasta junio 12 de 1899. Este es un capítulo
muy ilustrativo. El mismo título nos dice: Jesús mismo prepara a Luisa para recibirlo en la comunión. Bueno, Luisa le está pidiendo a Jesús que la prepare para recibirlo bien, que quiere hacer una buena comunión. Y entonces Jesús la va preparando, nada más que Luisa dice que Jesús la miraba fijamente. Entonces ella como que divide esa mirada y dice: en la primera mirada le he pedido a Jesús que me purificase, ¿sí? O sea, que el primer paso en esta preparación para recibir a Jesús, debemos pedir que nos purifiquen, ¿sí? O sea, Señor, purifícame para poder empezar a prepararme para recibirte. El segundo paso que Luisa dice: en la segunda mirada, le he pedido que me iluminara, porque ¿en qué le aprovecha una piedra preciosa ser pura si no está resplandeciente para atraer las miradas de aquellos que la miran? ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué me sirve que me purifique si no me ilumina? Pero me ilumina no en la palabra, no en el sentido de iluminación de inteligencia, sino que me haga refulgir ante Él, porque esto es ante Él, no es ante el mundo, ¿eh? Es ante la criatura. Es ante Dios, ¿sí? Por eso dicen: ¿qué le aprovecha a una piedra preciosa? ¿De qué me aprovecha a mí haber sido purificado si no me hace resplandecer? Pero resplandecer ante Él. Sí. Ahora, una vez que ya me hizo resplandecer, la siguiente mirada es: santifícame. Y eso es lo que dice Luisa: dígnate ahora santificarme, mucho más que debiendo recibirte a ti, que eres el santo de los santos, no es justo que yo sea tan diversa de ti. ¿Sí? Y entonces Jesús, siempre benigno hacia esta miserable, se inclinó hacia mí, tomó mi alma entre sus brazos y parecía que con sus propias manos toda la retocaba. ¿Quién puede decir lo que obraban en mí aquellos toques de esas manos creadoras? ¿Cómo mis pasiones ante aquellos toquidos se ponían en su puesto? Mis deseos, inclinaciones, afectos, latidos y mis demás sentidos, santificados por aquellos toquidos divinos, se cambiaban en algo totalmente diferente, y unidos entre ellos, no más discordantes como antes, formaban una dulce armonía al oído de mi amado Jesús. Para eso es para lo que queremos esto, para que seamos agradables ante Él. ¿De acuerdo? Sí. Y se me parecía que fueran tantos rayos de luz que herían su corazón adorable. Oh, cómo se recreaba Jesús y qué momentos felices han sido para mí. Bueno, el cuarto paso, Guille, dice de Luisa: después de esto, parecía que Jesús vestía a mi alma con el vestido de la fe, de la esperanza y de la caridad. Y en el acto mismo que me vestía, Jesús me sugería el modo como debía ejercitarme en estas tres virtudes.
El quinto paso de esta preparación que le hace Jesús a Luisa, dice: Jesús, mandando otro rayo de luz, me ha hecho entender mi nada. Y en el último paso, en el sexto paso de Luisa, me iba sugiriendo varios actos de contrición de mis pecados. ¿De acuerdo? Es como que nos debería de marcar un camino. Pero tú me dirás, bueno, esto se lo hacía Jesús a Luisa. ¿Y nosotros cómo debemos hacerlo? Guille, es vivir en la divina voluntad. Ajá. Es unirnos a los actos de esta misma divina voluntad. Y podemos hacer nuestro todo lo que la divina voluntad ha obrado en toda la historia de ella, o sea, desde toda la eternidad. Sí. Así que yo puedo ponerme en Luisa y recibir esta misma preparación de Jesús para mí. Esa es la grandeza de esto. No es una lectura, es una lección no de lo que debo hacer, sino de lo que la divina voluntad puede hacer en mí, siempre y cuando lo sepa y lo quiera. Y lo crea. Pues lo sepa, lo crea y lo quiera. Así que la próxima comunión que hagamos, digámosle a Jesús: prepárame tú. Y conociendo estos pasos, puedo ponerme en Luisa, en esa preparación que que Jesús hace en Luisa, para recibirla yo como a mí mismo, para mí. Y entonces poder acercarme a la comunión de una manera total y absolutamente agradable a Jesús. ¿De acuerdo? Sí. Esto es algo que no se nos debe olvidar nunca. Sí. La divina voluntad me quita la posibilidad de los buenos deseos, porque en la divina voluntad no hay deseos, hay actos. Así es. Así que lo que yo desee, en el momento que lo desee en la divina voluntad, pierde su categoría de deseo y pasa al de obra realizada. Así es. Bueno, seguimos, Guille. Nos vamos a junio 19. Dice: quien se hace desaparecer jamás comete pecados. Y vuelve Nuestra Señora a retomar el tema, ¿sí? Y dice Luisa: habiendo pasado ayer una jornada de purgatorio por la privación casi total de mi sumo bien y por las tantas tentaciones que me ponía el demonio, me parecía que cometía muchos pecados. Oh Dios, qué pena el ofender a Dios. Dice: esta mañana, en cuanto vi a Jesús, rápidamente le he dicho: Jesús bueno, perdóname los tantos pecados que hice ayer. Y quería decirle todo el mal que sentía que había hecho. Él, interrumpiéndome, me ha dicho: perdón, me perdí. Dice: si te haces desaparecer a ti misma, no cometerás pecados jamás. Y esto creo que se entiende perfectamente, ¿no? Así es. O sea, si yo no existo, no puedo hacer nada. Si yo no obro, no puedo hacer nada.
Y lógicamente en el nada están los pecados. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, no cometeremos pecados jamás. Dice Luisa, yo quería seguir hablando, pero Jesús, haciéndome ver muchas almas devotas y mostrándome que no quería oír lo que le quería decir, ha continuado diciendo, qué curioso, ¿no, Guille? Jesús no quiere oír lo que Luisa le quiere decir. ¿Por qué será? Pues, pues no sé. Porque son necedades. Ah, pues sí. Luisa le quiere decir lo mala que se siente, los pecados que ha cometido. Y Jesús ya le dijo, no has cometido nada, hombre. Si te haces desaparecer, no cometes pecados. ¿De acuerdo? Ujú. Entonces, por eso es que no la quería oír. Y yo pienso que tampoco nos quiere oír a nosotros cuando estamos duro y duro y duro con lo mismo. ¿Sí? Lo Sí. mal que soy, el cuánto me duele, el cuánto me arrepiento, el Señor perdóname, el Señor ten misericordia de mí, el Señor, ¿sí? Es decir, Jesús, ¿sabes qué? Mis oídos quedan cerrados para ti. Punto. ¿Por qué? Porque eres necio. Sí, Bueno, sí, queda muy claro. así es. Entonces, dice, yo quería seguir hablando, pero Jesús, haciéndome ver muchas almas devotas, eso es lo que Jesús quiere. Ya no la quiere oír, ¿sí? Y entonces le hace ver almas devotas y le dice, lo que más me disgusta de estas almas es la inestabilidad en hacer el bien. Basta una pequeña cosa, un disgusto, aún un defecto, mientras que es entonces el tiempo más necesario para estrecharse más a mí, estas, o sea, las devotas, en cambio se irritan, se molestan y dejan a medias el bien comenzado. ¿Cuántas veces les he preparado gracias para dárselas? Pero viéndolas tan inestables, he sido obligado a retenerlas. Bueno, pues esto, Guille, la inestabilidad en hacer el bien, es algo tan común en todos. Sí, y qué terrible. Sí, empezamos a hacer algo y lo supeditamos al cómo nos sintamos, ¿sí? Lo supeditamos a la aceptación de las demás personas. Porque aquí lo está diciendo perfectamente, ¿no? Se basta una pequeña cosa, un disgusto, aún un defecto. Un defecto en quién, en mí, pero también en el otro. Sí, Un defecto en aquel a quien le quiero hacer el bien. ¿Sí? Y en ese momento es cuando más me necesito identificar con Jesús, estrecharme a Él, porque Él es el que más desprecios, disgustos, no pequeñas, sino enormes cosas que le hemos hecho, y Él no ha suspendido el bien hecho para nosotros. así es. ¿Sí? Él jamás se irritó, jamás se molestó, jamás dejó a medias el bien comenzado. Bueno, sí, las palabras que siguen de Jesús son terribles, Guille. Sí, ¿Cuántas veces les he preparado gracias para dárselas, pero viéndolos tan inestables, he sido obligado a retenerlas? ¿Cuántas cosas nos habrá querido dar Dios ay, sí, y no nos las ha dado por estos modos tan humanos que tenemos?
De acuerdo, Sí, qué pena. qué pena exactamente. Bueno, el siguiente capítulo parece como que habla de otra cosa, pero lo podríamos unir perfectamente a este. Porque ¿cuál sería, Guille, el recurso o la forma en que estas almas devotas o nosotros deberíamos de actuar para no ser inestables en el bien, cuando todo se haga por caridad, o sea, por amor a Dios? Así es. ¿Sí? El siguiente capítulo, en junio 20, es cómo todo está en el amor. Bueno, empieza un diálogo, Luisa y Jesús, pero luego le dice, mira cómo es bello Luis, pero lo que fue más en él, que lo distinguió en la tierra, era el amor con el cual obraba. Todo era amor en él. El amor le ocupaba el interior, el amor lo circundaba en el exterior. Así que también el respiro se podía decir que era amor. Por eso de él se dice que no sufrió jamás distracción, porque el amor lo inundaba por todas partes, y por este amor será inundado eternamente, como tú ves. Estas palabras, Guille, es porque está Luisa platicando, bueno, conversando con Jesús, y ella no quiere que Jesús la deje. Y Jesús le dice que tiene que ir al cielo porque va a haber una fiesta para su querido Luis. ¿Tú sabes de qué Luis habla? Es San Luis Gonzaga. Ajá. El hombre, el santo del amor, ¿no? Ajá. Así que entonces le dice Jesús, tú vas a ir conmigo, o sea, te voy a llevar a esto, y le empieza a hablar de las características de Luis. Jamás sufrió una distracción, porque el amor lo inundaba por todas partes. ¿Cómo podría haber inestabilidad, Guille? ¿Cómo podría haber disgusto, defectos? ¿Cómo podría haber dejado a medias algo si todo lo que hacía era guiado por el amor? Definitivo, no hubiera habido posibilidad de hacerlo, ¿no crees? Claro. Así que de alguna manera, esta debería de ser nuestro punto, nuestro fundamento, el amor. ¿Sí? Sí. Y bueno, como tú dices, con todo lo que hemos venido escuchando, es tan importante el disponerse, porque pues es Jesús el que quiere vivirlo en nosotros, Él es el amor, y pues poniendo atención a todo lo que venimos escuchando, pues nos lleva a este punto, a esta conclusión, que solo en el amor podemos ahora sí que llenarle la expectativa a Jesús de nosotros. Ujú. Así es. Y la conclusión de esto también es bellísima. Dice, y así parecía que era tan grandísimo el amor de San Luis que podía incinerar a todo el mundo. Después después Jesús ha agregado, yo paseo sobre los montes más altos y en ellos formo mi delicia. Y dice Luisa, yo no entendí el significado. Pues creo que nosotros tampoco. Y entonces él ha continuado. Los montes más altos son los santos que más me han amado, y yo hago en ellos mi delicia. Cuando están sobre la tierra,
y cuando pasan al cielo. Así que el todo está en el amor. ¿De acuerdo? Esto debe ser una lección para todos nosotros, Guille, en que realmente el amor es la parte fundamental en nuestra vida y que si queremos que Jesús se pase en nosotros, debemos ser amor. Y el amor lo habla en todos los libros como la parte fundamental. ¿De acuerdo? Así es. Pues Guille, creo que llegamos al final. El tiempo se acaba. Ay, sí, pero pasa como un suspiro, ¿eh? Uh-huh. Y entonces hemos escuchado, nos queda para meditar, para reflexionar, para rumiar y bueno, para terminar haciendo vida todo esto que Jesús nos enseña. Como tú dices, lo hizo en Luisa en su momento, pero en el momento nuestro nosotros podemos entrar en pues en ese acto único y eterno que hace la divina voluntad y tomarlo como nuestro, como para nosotros también. Así es, asociarnos. Eso es lo maravilloso. O sea, la santidad humana, Guille, para remarcar un poquito, se basa en la imitación de lo que otro hizo, pero ahora es hecho por mí. Lógicamente, no puedo igualar el acto del otro. Quizá lo que podría decir es que siempre va a ser diferente. A lo mejor un poco menos o a lo mejor un poco más. A lo mejor con una intención más perfecta o con una intención menos perfecta, pero siempre será imitación. Pero el acto divino, la santidad divina, esta santidad de Luisa Picarreta, Guille, es exactamente lo mismo que podemos hacer nosotros, porque siendo todo obra de Dios, Así es. siendo acto divino, pasa a ser de propiedad universal. Así es. Por lo tanto, todos nosotros tenemos la capacidad dada por Dios de poder entrar en ese acto divino y poder hacerlo nuestro. Y entonces yo puedo decir que Jesús me prepara todos los días para recibirlo. Yo puedo, todo lo que yo oiga de Luisa, todo lo que Jesús haga en Luisa, yo tengo la capacidad de ponerme ahí para recibirlo como hecho para mí. Y entonces es Jesús quien lo está haciendo en mí. Igual que tengo la capacidad de ponerme en Adán cuando era creado y ser formado por las manos divinas y recibir el aliento divino como vida mía. En fin, esa es la grandeza del vivir en la divina voluntad. No es un acto de imitación, no es lo que yo entienda, lo que yo alcance a ver y lo que yo alcance a imitar, sino que es una realidad tal y como fue para la misma persona a la que se lo dijo, en este caso a Luisa. Lógicamente, vivido desde mis propias características, porque somos diferentes. Así es. De acuerdo. Ay, Salvador, pues muchas gracias, como siempre, le agradecemos a Dios por ti, porque tenemos tu disposición para Él, para que pues nos llegue a todos nosotros estas reflexiones, estas lecciones divinas para entrar en la vida divina, aquí en la tierra. Así es. Así que bueno,
De nuevo, muchas gracias y nos encontramos en el siguiente diálogo, ¿Cómo no, Guille? Hasta luego. si Dios quiere, y gracias a todos los que nos escuchan. Dios nos bendice.